Mega News Orlando con Samuel Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Bienvenido a una nueva emisión de Mega News Orlando. Estos son nuestros titulares. Hoy miércoles 16 de marzo del 2022. Déficit de viviendas pone en alerta a autoridades de nuestra ciudad. Miles de familias hispanas en riesgo de perder un techo para vivir. ¿Cuál es la problemática que enfrentamos en nuestro estado? Investigamos el por qué es tan complicado que hayan viviendas asequibles. Mega News investiga con José Javier Pérez. Detalles desde el frente de batalla en Ucrania. Le tenemos la cobertura en exclusiva de la guerra entre Rusia y Ucrania con nuestros enviados especiales de Mega News y Mega TV, Pedro Sepsek y Camilo Loret de Mola. Pequeños empresarios reconocen la ayuda del gobierno local tras la crisis de la pandemia, pero ahora que enfrentan una inflación, ¿qué exactamente solicitan para reflotar sus negocios? Muchos latinos emprendedores alzan su voz ante las autoridades. Le contamos más detalles. El Senado de Estados Unidos aprueba resolución que derogaría el uso de mascarillas en algunos lugares, pero la Casa Blanca da un aviso. ¿Estará a favor o en contra de esta propuesta legislativa? Respondemos a esa interrogante. Traigo toda la acción de la Liga de Campeones, donde el Atlético finalmente venció a su verdugo y uno de los favoritos fue eliminado. Y en nuestro segmento del tiempo hablaremos de las fuertes tormentas que sofocaron durante la noche de este miércoles a toda la Florida Central y que mañana jueves será un día con mayor sol. El impacto de la pandemia ha dejado a muchos negocios en serios aprietos financieros. Para los emprendedores latinos, la inflación parece ser una segunda ola que los impacta económicamente. Henry Palomo salió a conversar con ellos y nos dice qué exactamente piden al gobierno local. Henry, ¿qué piensan los comerciantes en cuanto a la ayuda? ¿Fue suficiente o creen que falta aún más por hacer a favor de ellos? ¿Cómo estás? Sí, así es, Samuel, efectivamente, y es que son muchas las inquietudes que tienen los comerciantes de la región, no solamente para esta temporada post-pandemia, sino que además se le suma la situación de la inflación de este año. Entonces, eso es lo que ellos piden. Vamos a ver qué respuesta le tienen las autoridades respecto a lo que pueden hacer para ayudar a la comunidad. Luis tiene 15 años sirviendo a la comunidad desde muy temprano, y su principal preocupación como empresario fue la crisis económica que dejó la pandemia y que afectó su negocio. Aunque reconoce el apoyo por parte de las autoridades locales y estatales, piensa que se puede mejorar para que sea más eficiente en el futuro. Bueno, yo creo que quizá lo que faltó fue un poco mejor el manejo a quien se les dio el préstamo, porque creo que mucha gente se aprovechó del dinero y realmente no lo necesitaba, y quizás personas que sí necesitaban más se les dio menos. En este momento yo lo que le pido a las autoridades es que se sienten a conversar con los empresarios, porque cada industria o cada negocio tiene necesidades diferentes, que si nos sentamos a conversar y arreglamos una en forma universal, pienso de que le van a beneficiar a todos. Por su parte, esta empresaria asegura que la automatización de los procesos administrativos durante la pandemia deshumanizó el contacto entre los nuevos emprendedores y las autoridades encargadas de emitir los permisos y licencias para operar un negocio. Carolina Wasmer, de origen colombiano, pide volver a abrir las oficinas de atención personalizada. Bueno, a veces uno tenía que dar mucho seguimiento, la verdad que las respuestas no son inmediatas, a veces no te contestan el email o no te llega como el estatus, o uno ve el portal y uno no está muy seguro, uno tiene que estar llamando, a veces las llamadas tocas que llamar varias veces al día, ciertas horas son más ocupadas que otras, pero uno persistente porque uno quiere abrir las puertas. La comisionada del Distrito 1 del Condado de Orange, Nicole Wilson, se reunió con los empresarios locales para escuchar sus necesidades. Aseguró que actualmente existen cerca de 400 posiciones de trabajo disponibles en el condado y se comprometió a trabajar para lograr la asignación de esas vacantes a inspectores que ayuden a agilizar los procesos administrativos de los pequeños y medianos negocios. Los empresarios pidieron que estas reuniones se hagan con más frecuencia y con la participación de más autoridades. Por su parte, la comisionada se comprometió a dar respuesta a sus solicitudes. Volvemos contigo al estudio, Samuel. Gracias, Henry, por esos detalles. Y precisamente ayer se venció el plazo de presentación de impuestos para los pequeños negocios que se denominan corporaciones de sociedad o también LLCs con 2 socios o más.
Pero ¿qué enfrentan los emprendedores o empresarios que incumplieron este plazo de declaración de impuestos con el Departamento de Rentas Internas, o conocido en sus siglas en inglés como IRS? Hablamos con un especialista en contabilidad y nos dice cuáles son las alternativas si es que no se pudo cumplir con las declaraciones. Sí, el día de ayer, 15 de marzo, se venció el plazo para las corporaciones y los empresarios, prácticamente gente que tiene negocios. Obviamente es el que llena los impuestos a partir del día de hoy, ya va a tener una penalidad, una multa. Se puede solucionar si es el primer año en que alguien abrió un negocio y el gobierno se lo puede perdonar, pero conforme pasa el tiempo, esta multa va incrementándose mes por mes. Las personas naturales pueden llenar los impuestos hasta el día 15 de abril. La oficina del sheriff del condado Orange publicó su informe final sobre la muerte del actor y comediante Bob Saget. Eso fue ayer. Saget murió dentro de una habitación en el hotel Ritz-Carlton en Orlando. Eso fue en enero. El informe dice que Saget tenía una ligera hinchazón y un pequeño hematoma en la comisura del ojo izquierdo. No había otros indicios de ningún tipo de trauma o lesión. En el informe, los oficiales también dijeron que hablaron con varias personas que conversaron con Saget antes de su muerte. ¿Y mascarillas? Sí, Walt Disney ha actualizado nuevamente su política de máscaras para que los cubrebocas sean opcionales para los huéspedes que estén completamente vacunados. Esto para que disfruten estar a bordo del Disney Skyliner. Los huéspedes que no estén completamente vacunados aún deben usar cubiertas para la cara a bordo del Skyliner, según Disney. Los revestimientos faciales siguen siendo obligatorios para todos los huéspedes a bordo de los autobuses y monorrieles de Disney, independientemente del estado de vacunación, según el sitio web de Disney World. Precisamente hablando de mascarillas, el Senado de Estados Unidos aprobó hace unas horas una resolución destinada a derogar una norma federal que obliga a llevar mascarillas para evitar el contagio del COVID-19 en aviones y otras formas de transporte público. Algunos escépticos consideran que la norma casi con seguridad no será aprobada en la Cámara Baja, donde los demócratas tienen mayoría, y la Casa Blanca ya ha avisado que el presidente estadounidense Joe Biden vaticina que podrá vetarla. La resolución fue impulsada por el senador republicano Rand Paul, un fiero defensor de la libertad individual. La medida fue respaldada por 57 senadores, entre ellos 8 demócratas, mientras que 40 la rechazaron. El senador y ex candidato presidencial Mitt Romney incluso votó con los demócratas para mantener la mascarilla en el transporte público. También vamos a hablar de lo que significa la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Se espera que la farmacéutica Pfizer solicite autorización esta semana para una dosis adicional de refuerzo del COVID-19 para personas mayores. Según una persona familiarizada con el asunto, agregarían una cuarta dosis al régimen que actualmente consiste en una serie primaria de 2 inyecciones seguida meses después de una dosis de refuerzo, en un esfuerzo por brindar la máxima protección a la población mayor de 65 años, que ha sido la más afectada por la pandemia. La Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control de Enfermedades deben aprobar la solicitud. La persona que habló sobre la próxima solicitud de autorización de Pfizer lo dijo bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar en el registro. Al regresar, déficit de viviendas pone en alerta a autoridades de nuestra ciudad. Miles de familias hispanas en riesgo de perder un techo para vivir. ¿Cuál es la problemática que enfrentamos en nuestro estado? Investigamos el por qué es tan complicado que hayan viviendas asequibles. Mega News investiga con José Javier Pérez. Detalles desde el frente de batalla en Ucrania. Le tenemos la cobertura en exclusiva de la guerra entre Rusia y Ucrania con nuestros enviados especiales de Mega News y Mega TV, Pedro Sepsek y Camilo Loret de Mola.
Bien, amigos, y durante este Spring Break, este jueves y este viernes se esperan que sean los días más soleados para hacer actividades al aire libre. Más detalles al regresar. Gracias por continuar en Mega News Orlando. Mientras el pago de los alquileres va en aumento de manera acelerada, el déficit de viviendas pone en alerta a autoridades de nuestra ciudad. Miles de familias hispanas en riesgo de perder un techo digno para vivir. Pero ¿cuál es la problemática que enfrentamos en nuestro estado? Investigamos el por qué es tan complicado que hayan viviendas asequibles. Mega News salió a investigar esta realidad social que enfrentamos con José Javier Pérez. Cada día Rosángela Matías intenta impartir un poco de normalidad a su complicada vida cotidiana. Vive en un estrecho espacio de hotel con sus 4 hijos, todos con necesidades especiales. El alto costo de las rentas en la Florida Central ha hecho imposible que esta familia encuentre un hogar adecuado. Ni siquiera le ha ayudado el vale de más de $1,700 que le expidió el Departamento de la Vivienda Federal a través del programa conocido como Plan 8. Pues tengo un voucher de sección 8, pero no, la cantidad de dinero que me aprueban no es suficiente, las casas han subido demasiado y pues aquí hay muy pocas casas que por sección 8 y las que pueden, no me la aprueban por $1, $2 y porque no da la suficiente del voucher. Mira, en diciembre estaba a $452,90. Después se fue el 29 de diciembre, $532,92. El 24, $659,47. Y ahora, que esta semana, que es la que yo pedí la reservación, porque si tú no pides la reservación, se llena el cuarto, se va, $717,25, que pues esa es la razón que a lo mejor me tengo que mover de aquí. El déficit es dramático específicamente en el área de Orlando. Se estima que de cada 100 casas, 20 son de vivienda asequible. Esto significa que hay un déficit de 360,000 residencias en la zona. Y a nivel estatal, Florida encabeza la lista de los lugares en todo Estados Unidos con la más severa crisis de vivienda asequible o de bajo costo, según datos del Centro Schimberg de la Universidad de Florida. Queremos que la alcaldesa hace una ley, una ordinance que establecen la renta, el alquiler, que no puede subir más, como un moratorio. Aquí en Tampa es alcanza más alta del estado y una de las más altas del país de Estados Unidos. Es más de 30% más en alquiler cada mes. Y hay miles de personas que han enfrentado desalojos aquí en Hillsborough County y muchos más en el estado de Florida. En el condado de Hillsborough se reportaron 19,426 desalojos entre el 2019 y el 2020. En el condado de Orange, 17,593 y en el condado de Osceola, 3,162. El Centro Schimberg no tenía disponibles los datos para los años 2021 ni las cifras a esta fecha. Al momento son pocas las opciones a corto plazo para enfrentar esta situación que afecta a residentes en Orlando, Tampa y toda la Florida. Se trata de una crisis anunciada hace años y que tiene entre sus principales afectados a la comunidad hispana. Y es bastante complicado y difícil aquí en el estado de la Florida, especialmente con los costos de los materiales ahora, con la escasez y que los costos van subiendo. La vivienda asequible en la Florida simplemente no existe. Esto es una crisis de cierta forma como una crónica de una muerte anunciada. Inclusive en Florida hay un fondo para vivienda asequible que se llama el Sadowski Fund, que se saqueaba
todos los años se saqueaba. Este año, desde el año pasado, ya hubo un compromiso de no sacar dinero del Sadowski Fund, aún así no se ha invertido eficientemente. Florida encabeza la lista de estados donde los costos de los alquileres y precios de residencias se han disparado a niveles históricos. En momentos en que la pandemia ha golpeado la economía de millones de familias, en lugares como Orlando y Tampa se han reportado incrementos de hasta un 30% en los precios de alquiler. Se trata de una epidemia que requiere una intervención de emergencia. Historias como la de Rosángela y su familia se diluyen en una zona identificada con la fantasía, la magia y el entretenimiento. Se trata de relatos de vida de ciudadanos que aspiran a lograr el sueño justo de una vivienda adecuada, el sueño americano. Para Mega News Orlando, José Javier Pérez. Y ayer enfrentamos a tormentas severas e incluso algunas alertas de tornado. Vemos qué nos depara la madre naturaleza con Hanika Merchant. ¿Qué tal, Samuel y todos los amigos que nos sintonizan a esta hora? Así es, anoche se vivió unas fuertes tormentas eléctricas. De hecho, se levantó el Servicio Nacional de Meteorología, alerta de tornado y también tormenta severa en algunas áreas del condado Osceola y también del condado Orange, pero la noche de hoy se espera que sea un poco más calmada. Y aunque aún hay probabilidades de lluvia, como las vemos un 24%, no será tan fuerte como la noche anterior. La temperatura se mantendrá en aproximadamente 61 grados, lo cual hará que sea una noche fresca, no tan caliente. Vamos a ver qué esperamos el día de mañana. El día jueves es uno de los días más esperados dentro de este Spring Break, ya que no se vislumbra muchísima lluvia, de hecho un 12% con probabilidad de bajar, pero recordemos que esto puede variar y pueden haber lluvias dispersas durante todo el día. Este jueves la salida del sol será a las 7:35 de la mañana y las temperaturas oscilarán entre 82 y 60 grados. Veamos el pronóstico extendido para conocer aún más cómo se espera durante este fin de semana. Vemos las temperaturas como ya las conocíamos. Este miércoles estarán aún este fenómeno meteorológico dentro del condado Osceola y del condado Orange. Ya para el jueves esperemos que sea un día bastante soleado y puedan hacer durante este Spring Break actividades al aire libre. Y para el viernes y el sábado se esperan algunos chubascos, no tan fuertes como lo que se vivió anoche, pero sí dentro de lo normal o lo que conocemos normal dentro de la Florida Central. Volvemos con ustedes con más información. En nuestra cobertura especial de la guerra le tenemos detalles desde el frente de batalla en Ucrania. Nuestros enviados especiales de Mega News y Mega TV, Camilo Loret de Mola y Pedro Sepsek, nos van a tener en los siguientes días, pero empezamos hoy precisamente con lo que pasa con los refugiados de este conflicto bélico. Veamos el informe de Camilo Loret de Mola. Estamos en la terminal de trenes de Lviv, donde se están yendo muchísimas personas buscando la frontera, buscando otro destino. Ahora un niño nos estaba diciendo que quería ir a Alemania, pero miren la cantidad de personas que tenemos aquí. Miren esto, fundamentalmente niños, miren cuántos niños vienen, las personas con sus mascotas, muchos jóvenes, muchos adolescentes, que por supuesto los hombres no los están dejando salir para que se queden para enfrentar la invasión rusa. Pero sigamos la línea, este es un túnel interior de la terminal de tren. Recordemos que este lugar fue bombardeado en las afueras esta madrugada y se dice que al menos hay 9 muertos. Tenemos inclusive, nos están llegando fotos de los heridos en combate. Hello. 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 Caminar por los pasillos es de lado casi imposible. Hello. Hello. Niños chiquitos, jóvenes, adolescentes, personas mayores, familias. Mira el tamaño de los niños. Son niñitos que no saben ni por lo que están pasando. La situación es constante. Miren, estas son las personas que están llegando, que están yendo a buscar el final de la fila para tomar un tren que los saque de Ucrania hacia Polonia. Es la idea. Ahí está la policía diciendo que le dejen el camino libre. Estos son agentes de la policía ucraniana.
Estos son el tren que acaba de llegar, miren las personas bajando. Este tren acaba de llegar. Mira los niños, las víctimas principales de este conflicto. La situación es bastante tensa ahora, hay mucho desespero en la calle, mucho desespero en los pasillos interiores y muchas personas tratando de salir por cualquier medio de este lugar. Estas personas acaban de llegar, como les decía, no llevan aquí ni 20 minutos, pero la idea es que tienen que bajar, incorporarse al túnel y marcar en la enorme fila del tren que entonces se los lleva para sacarlos de Ucrania. Está el tren dentro de la estación y afuera hay un campamento improvisado donde hay ómnibus que se los llevan también para la frontera. Son enormes ómnibus que tampoco ha parado el tiro de ómnibus desde ayer. Y continuando con temas de la guerra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció este miércoles un discurso histórico desde su país ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos en medio de la guerra que se libra en Ucrania. En su enérgica intervención, Zelensky defendió y definió la invasión de Rusia como la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, mientras volvió a implorar más apoyo del Occidente para enfrentar la ofensiva que despliega el presidente Vladimir Putin desde hace casi 3 semanas. Y vámonos ahora a Japón. Esta madrugada se registró un terremoto de magnitud 7,3 grados en la escala frente a la costa de Fukushima y Miyagi al noreste de Japón. La Agencia Meteorológica de Japón informó que su movimiento tuvo su epicentro a 36 millas bajo el mar. Un poco más tarde se produjo un tsunami de 20 centímetros a lo largo de la costa de Miyagi. Las autoridades permanecen en alerta. Recordemos que esa misma región fue devastada por un sismo que provocó un tsunami y desastre nuclear en marzo del 2011, o el equivalente a un desastre nuclear. Impactante las imágenes. ¿Qué le parece si ahora hacemos un recorrido por Latinoamérica? En unos minutos vamos a contarle las noticias de impacto precisamente en este país como Chile, Colombia, Perú. Veamos el informe. El derecho al aborto aparece en el borrador final de la nueva Constitución de Chile. Se trata de una votación histórica esperada por miles en el país sudamericano, escenario de una fuerte ola feminista que ha tomado un papel protagónico durante los últimos años a lo largo del país. La coalición de izquierda en Colombia encabeza el primer evento electoral de las presidenciales y Gustavo Petro ganó tras obtener más de 4.3 millones de votos que representan el 80% de las preferencias. El cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional de Perú impuso 30 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por el delito de lavado de activos y otros, por las supuestas irregularidades en aporte a la campaña del desaparecido partido político peruano Por el Cambio. Organizaciones de defensa de los derechos humanos rechazaron el veto parcial del presidente Guillermo Lasso de este martes 15 de marzo del 2022 al proyecto de ley de aborto por violación aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 17 de febrero. La justicia argentina solicita captura del diputado y militar venezolano Diosdado Cabello en caso de que ingrese a territorio argentino a través de la provincia de Jujuy, de acuerdo con una orden judicial. ¿Y cómo le fue al Orlando Magic cuando recibió a Kevin Durant de Kyrie Irving? Se los cuento al regreso de esta pausa. ¿Qué tal, amigos? Hoy comenzamos con el Orlando Magic y la desastrosa derrota que sufrieron anoche ante los Brooklyn Nets. Kyrie Irving, tan antipático como talentoso, tuvo una noche espectacular, anotando 60 puntos, la cantidad más alta de su carrera. Esto marca la octava ocasión en 15 días que un jugador anota arriba de 50 puntos, algo que nunca había ocurrido en la historia de la NBA.
Los Nets destrozaron al Magic con 150 puntos, la cantidad más alta de ellos en el año, contra 108 del Magic, y suman su cuarta victoria seguida, mientras Orlando permanece con el peor récord, así como el peor récord en casa en toda la NBA, con solamente 12 partidos restantes. Vamos ahora a la acción de la Liga de Campeones, donde el Atlético de Madrid por fin pudo vencer a su verdugo conocido como el comandante Cristiano Ronaldo. Los colchoneros habían sido de Cristiano en 2019. Ahora, con Cristiano de regreso en Manchester, se volvían a ver las caras en los octavos de final. Pero el equipo del Cholo Simeone despejó sus fantasmas, dominando prácticamente toda la serie ayer en Trafford. Eso es todo por el momento, amigas y amigos. Vamos a una pausa y nos vemos aquí mañana. ¡Feliz miércoles a todos! Estamos enredados con Dayanara hoy y hoy vengo con lo último de lo que está top en las redes. Uf, qué triste, les tengo una noticia. Uno de los dúos más importantes del género urbano oficialmente anuncia su retiro de la música. Tras 25 años en el escenario como ¿ustedes qué piensan? Esto es todo por hoy. Mañana nos vemos una vez más para que se enreden con Dayanara. Adelante, Samuel. Muchísimas gracias, Dayanara, y nosotros ponemos punto final con la juventud. Nos vemos mañana en nuestra próxima emisión de Mega News Orlando. Les dejamos con el Noticiero Nacional y Andrés Moreno.